Nombres de Dios, clase 3, audio 2. También utilizamos la palabra Adonai y vemos que se utiliza para indicar que Dios tiene la autoridad para recompensar a quienes le obedecen o emitir juicio también sobre aquellos que le rechazan. No es una autoridad que permanece estática, pasiva o es errática. El Señor Adonai es una autoridad que interviene, que tiene una voz fuerte, que es una referencia. Oseas 12:14, por ejemplo, habla del Señor que le pagará a su oprobio. Fíjense, Efraín dice, ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. Acá vemos que Dios no deja pasar este comportamiento pecaminoso, esta rebeldía por parte de su pueblo, y en el contexto de la profecía de Oseas, donde ya vimos que es un escenario de decadencia espiritual y de abandono, de apostasía. Inclusive Oseas tiene que cambiarle los nombres a sus hijos, eso lo vimos antes. En ese contexto profético, el profeta dice que Adonai le pagará, la autoridad que termina definiendo las cosas, que toma cartas en el asunto, que tiene la última palabra. También el vocablo o la palabra Adonai la encontramos siendo utilizada como título de respeto, es decir, una manera directa de dirigirse a Dios como parte de una relación de amo a su siervo. Y acá vemos muchos ejemplos, tenemos muchos ejemplos para ver, muy ricos, muy edificantes. Vamos a sacar algunas lecciones de ellos. Por ejemplo, en esta relación de respeto, como Dios como nuestro amo, nosotros como sus siervos, tenemos un ejemplo en Josué capítulo 5, versículo 14, donde dice, y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Acá está hablando de esta teofanía donde Josué se encuentra con una aparición del ángel de Jehová, etc. Y dice, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué dice mi Adonai a su siervo? Josué 5:14. Interesante. Este nombre que José utiliza acá lo hace en el escenario, ¿no es cierto?, de asumir el mando y también tener autoridad sobre muchas personas. Y tal vez nosotros hoy podemos invocar ese nombre también para también ejercer aquellas responsabilidades y aquella autoridad delegada que Dios nos ha dado. Muchas veces tenemos bajo nuestro control, en el ministerio, en nuestro trabajo, en nuestras familias, tenemos autoridad delegada. Tenemos personas que dependen de nosotros o están bajo nuestra autoridad. Y creo que lo más saludable que podemos hacer desde el punto de vista espiritual es decir como Josué, ¿qué dice mi Adonai a su siervo? No olvidemos nuestra posición. Tenemos autoridad, pero esa autoridad es delegada. Y nuestra actitud hacia Dios cada día debe ser, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Josué lo hizo. Y su nombre se divulgó por toda la tierra y era un líder de Dios, de renombre. Sin embargo, nunca dejó de ser siervo. No perdamos nuestro lugar. Y no nos olvidemos quién es Adonai y quién es el siervo. Vemos que Moisés también utilizó ese nombre para, en su diálogo y en su trato con Dios, a la hora de ser comisionado justamente a la misión que Dios le pedía que él se sume y que conduzca. Usted recuerda en Éxodo capítulo 4, lo conocemos como el llamado a Moisés. Y en una de esos intercambios que Moisés tiene con Dios, Moisés dice, ya atemorizado por la misión que se le estaba encomendando, trata de poner algunas excusas, trata de sacarse el lazo, como decimos acá, y de evadir la responsabilidad. Y dice en Éxodo 4:13,
él dijo Moisés, ay Señor, ay Adonai, envía te ruego por medio del que debes enviar. Ay Adonai, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Es interesante que Moisés utiliza ese nombre cuando en un momento de lucha y de vacilación para reconocer el derecho de Dios sobre su vida, el derecho de Dios sobre su servicio. Creo que nosotros pasamos por momentos así también, donde nos cuesta admitir la tarea que Dios nos ha encomendado, donde queremos evitarla, donde no tenemos quizá ganas de asumir el compromiso. Y esas palabras evasivas, esas palabras de incertidumbre, de temor tal vez, se mezclan con Adonai. Un contraste muy fuerte vemos acá, ¿no es cierto? Porque si Él es el Señor, si Él es la autoridad suprema, yo no le voy a decir, Señor, envía a otro. Te estás equivocando, no soy yo la persona. Es Dios, es el Señor, es Adonai, quien nos llama y quien nos equipa para la tarea. Y sabes, Adonai, el Señor, es suficiente. Es suficiente a pesar de nuestras limitaciones. Como dice después el pasaje, ¿quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al que no puede oír o al que hizo al mudo? Dios invoca limitaciones humanas para mostrar su total suficiencia. Adonai, Él es la autoridad, es el que te encomendó la tarea, es el que te respalda, es el que te llamó, es el que te equipa para la tarea. Invocá su nombre, buscá su respaldo. El uso también de este nombre Adonai por parte del profeta Isaías es muy particular, es muy significativo. ¿Por qué? Estamos hablando de Isaías el profeta, ¿no? Es la visión de Dios como Adonai, como Señor, la que lo inició en su carrera profética. Esta visión, esto que estamos hablando, ocurrió en un momento de oscuridad, en un momento de incertidumbre política, social, en medio de una crisis. Fue allí cuando el profeta vio una de las visiones más solemnes y más significativas de toda la Biblia. Este Adonai, este Señor poderoso que él ve, está sentado en su trono, un trono alto, sublime, elevado sobre todos los monarcas terrenales, que tal vez era lo que preocupaba un poco al profeta, ver que había tanta inestabilidad. Y es el Señor que reclama obediencia, es Adonai que reclama servicio. Por eso Isaías 6.1, citando el evento que mencioné recién, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Qué espectaculares palabras, ¿no? En el año, y ahí puedes poner la crisis que te está tocando vivir a vos, porque cada año que estamos pasando, esto puede haber traído crisis, cambios drásticos en nuestras vidas, por cuestiones a nivel mundial, cuestiones a nivel regional, o en tu vida íntima, en tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio y tantos ámbitos. En el año, nosotros nos movemos por el calendario muchas veces, el año 2020, lo vamos a recordar todos, también este que estamos viviendo tal vez, en el año tal. Pero lo más importante es, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime? El Adonai, que reclama tu obediencia y servicio, el que gobierna la autoridad suprema. ¿Estás viendo a Adonai? No solamente el profeta Isaías se vinculó con este nombre de esa manera. Algo muy particular quiero señalar ahora. En la profecía de Ezequiel, el nombre Adonai aparece unas 200 veces. Esto es muy interesante, porque habíamos visto al principio de esta clase que el nombre Adonai aparece unas 440 veces aproximadamente. Bueno, estamos sacando acá la cuenta que
prácticamente la mitad de las veces está de este nombre, la mitad de las apariciones están en la profecía de Ezequiel. Y este detalle no es menor. Destacamos acá que el nombre de Adonai aparece relacionado no solo con las profecías concernientes a Israel, sino también con las profecías concernientes a las naciones de alrededor. Y esto revela que Adonai reclama señorío no solo sobre Israel, sino también sobre todos los pueblos de la tierra. Sobre todos los pueblos de la tierra. Por ejemplo, déjenme mencionar Ezequiel 29:16. Fíjense, dice, y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza, que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos. Está dando una advertencia acá el profeta, y dice al final, y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Acá vemos otra vez que aparece ya el nombre de Jehová, y nos vamos preparando para la próxima clase, pero dice Jehová el Señor, y vemos cómo el nombre Adonai se acopla al nombre Jehová para dar mayor significado y para dar más dimensión a la revelación del carácter de Dios. Ahora es interesante destacar también que la frase dice, sabrán que yo soy Jehová Adonai. Esta frase se repite muchísimo. Si vos lees la profecía de Ezequiel, que por cierto no es fácil de leer, no es tan sencillo, es por su lenguaje, por su contenido, pero vas a encontrar, si vos te gusta marcar tu Biblia, subrayar y hacer marquitas ahí todo, yo te diría que marcad todas las veces que dice sabrán que yo soy Jehová el Señor. Muy fuerte el contenido de esa frase, porque está yo soy, está Jehová. Y remata en la frase con Adonai, el Señor que reclama sumisión y autoridad, no solamente con Israel, sino con todas las naciones, con todo el mundo. Tenemos también un versículo en Ezequiel, por ejemplo, déjenme leer Ezequiel 37:9, y me dijo, profetiza, fíjense este escenario profético, que es uno de los más populares quizá de la profecía de Ezequiel, el que más conocemos dentro de este complejo libro de profético. Fíjense, esta profecía de Ezequiel 37:9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla a estos muertos y vivirán. Es la profecía del valle de los huesos secos. ¿Sí? Y acá dice, así ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová Adonai. Acá aparece otra vez la palabra Adonai, el nombre de Dios Adonai, en el contexto de una profecía, una de las más reconocidas o más conocidas del libro de Ezequiel. Adonai. El Señor también está presente, ese nombre de autoridad, aún sobre la muerte y sobre las situaciones imposibles, sobre lo irreversible desde el punto de vista humano. Dios quiere hacer cosas nuevas, quiere poner vida, quiere dar esperanza. Podemos invocar el nombre de Dios, el nombre del Señor, de la autoridad, de Adonai. Terminamos esta clase mencionando que en algunos casos el vocablo o la palabra Adonai parece ser un título que sugiere la relación de Dios con Israel y la posición que ocupa con respecto a la nación de Israel. Hay un vínculo estrecho con Israel, porque no debemos olvidar que la aparición de estos nombres primarios de Dios, la aparición de los nombres de Dios por primera vez y su revelación se da también en el contexto de la relación con la nación del pacto, con Israel. Simplemente cito Éxodo 23:17, donde dice, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No solamente está el nombre de Jehová, el Dios del pacto, sino también el Señor, Adonai, otra vez, donde muestra la autoridad suprema, donde hay que presentarse todos los años, donde hay que rendir cuenta, donde hay que estar en su presencia. Y mi querido alumno,
y alumna, que este nombre de Dios, Adonai, el Señor, nos haga reflexionar sobre cuál es nuestra actitud sobre la autoridad, cuál es nuestra actitud a la hora de obedecer, a la hora de la sumisión, a la hora de entender y reconocer quién reclama nuestra obediencia, nuestro servicio, nuestra actitud dócil de aprender, de reconocer, de buscar dirección. Descansemos en ese Adonai, en ese Señor que es la autoridad sublime, más alta, el que domina, el que es el dueño del todo. Y nosotros somos mayordomos, que obedecemos sus órdenes, que rendimos cuentas a Él, y un día obtendremos de Él la recompensa. Muy bien, dejamos acá. Esperamos que esto sea de edificación y bendición para nuestras vidas. Y en la próxima clase se viene el tercer nombre primario, Jehová. Así que los esperamos y dejamos el resto de esta semana en las manos de Dios.